Ya. Bueno, entonces comenzamos. Déjenme acá ver mis notas. La intención de Bolívar es hacer una especie de sistematización o una presentación del texto de las tesis, sobre todo bajo dos fundamentos. Uno es el fundamento de la cuestión política, la crítica a la socialdemocracia a principios del siglo XX. Nos va a decir el porqué, y es que Benjamin está muy decepcionado de la política institucionalizada, no solo en Alemania, sino en todos lados. Y el otro fundamento del texto que nos dirá Bolívar es, bueno, como un materialismo histórico para armar, ¿no? Como una propuesta de ciertos lineamientos, que en realidad son lineamientos en negativo, es decir, va a esclarecer Benjamin la crítica que tendría que hacer el materialismo histórico a la forma en la cual se ha visto, sobre todo la cuestión del progreso y del tiempo, en la política institucional, ¿no? Entonces, no es que vaya a decir, bueno, Carlos Betzal me dijo que no iba a poder entrar a la clase porque no tiene internet. Ah, y a lo mejor también tiene internet satelital. Y está en las mismas que yo. Gracias, Carlos. Entonces les decía, no es propiamente una guía de cómo llevar el materialismo histórico, sino que más bien van a ser las preguntas que se tendría que hacer el materialismo histórico para que sea radicalmente crítico. Esas preguntas tendrán todo que ver con la consideración del tiempo. Dice Bolívar que es una de las, bueno, dice Bolívar, pero además nos vamos a dar cuenta cuando lo leamos, que es una de las principales preocupaciones de Benjamin. La cuestión ontológica y epistemológica del tiempo. ¿Cuáles son las herramientas entonces epistemológicas y ontológicas? Se va a aventurar mucho Bolívar Echeverría y dirá teológicas, que debería de tener el materialismo histórico realmente revolucionario. Aquí yo, esta es mi lectura, hago un parangón con las tesis sobre Feuerbach de Marx. Y bueno, además está bien padre porque las dos son tesis, es decir, son textos muy cortos, son textos casi aforísticos. En el caso de Marx, en el caso de Benjamin, bueno, están un poco más extendidas, pero son textos que revelan un esfuerzo de abstracción así pues muy intenso, ¿no? Para poder proponer una postura epistemológica y una postura política en una cosita muy corta. Las tesis sobre Feuerbach de Marx son, ¿qué? Hoja y media, más o menos, o sea, si uno las transcribe, no son más de 2 cuartillas. Y las tesis de Benjamin también son más o menos como 10 cuartillas, 10, 15, dependiendo de la letra, pues. Pero bueno, sabemos que Benjamin escribía en chiquito. Entonces, materialmente pues, son los dos textos muy cortos, sin embargo, sus aspiraciones son gigantes. En el caso de Marx, pues la aspiración es ahí sí proponer una teoría comunista, una teoría revolucionaria que pueda dar cuenta no solo de la revolución, sino de manera revolucionaria hablar de la revolución. Nada más y nada menos criticando en este texto cortitito a la tradición del idealismo y a la tradición del materialismo. Ahí nomás, ¿no? Así casual. Proponiendo una tercera vía, que sería la del materialismo histórico, que asumiría la praxis no como una fusión entre el materialismo y el idealismo, sino como una renuncia de la forma burguesa del idealismo y una renuncia a la forma burguesa del materialismo. Entonces, bueno, Marx sí está en esas tesis muy empeñado en que las futuras organizaciones socialistas, que es también por las cuales se escribe el texto de las tesis sobre Feuerbach, no se desvíen tanto del asunto epistemológico y no caigan de nueva cuenta en una forma de ver el mundo. Bueno, creo que a Benjamin le pasa un poco lo mismo. Está muy consternado por lo que pasa en los años entre 1939 y 1940, que son estos dos, déjenme ir a mis referencias,
porque así que muy buena yo memoria para las cosas y las fechas, ¿no? Estos dos asuntos que suceden en Europa, que es el Tratado de Múnich en 1938, más bien, ¿no? 39, que es cuando los gobiernos occidentales claudican ante el Tercer Reich, ¿no? Como que hacen una especie de doblamiento de manitas, Alemania, Inglaterra, bueno, Gran Bretaña y Francia. Y también está el Pacto Germánico Soviético en 1939, que es un tratado de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Entonces, en este momento, Benjamin se da cuenta de que, bueno, digamos que de los gobiernos de las grandes potencias europeas no espera mucho, pero sí espera algo de la propuesta socialista de la URSS. Y después se da cuenta de que puede ser que este tratado este pacto germánico soviético sea más bien el resultado de las coincidencias que tiene el proyecto socialista institucionalizado en la URSS y el nacionalsocialismo. Benjamin pasa un rato en Moscú, de hecho tenemos estos diarios de Moscú, conoce a personas muy involucradas en la militancia política en Rusia, una de ellas es Yalasis, que los libros de historia o biográficos de Benjamin no la nombran tanto. De hecho, nos podemos dar cuenta en el texto de Scholem que leímos en la Historia sobre una amistad, que la desdeña bastante, o sea, como que no le cae bien a Yalasis de plano. Siento que porque bueno, Scholem como buen macho extraña mucho la relación de Benjamin con Dora, la esposa de la cual después se separa, y se da cuenta de que Benjamin está profundamente enamorado de Asya Lassis y siempre la vio como con recelo, o sea, particularmente en el asunto de Scholem. En el asunto de los otros biógrafos, pues yo creo que nomás fue así por el patriarcado y ya está, ¿no? O sea, siempre mencionan a Bertolt Brecht como la gran influencia marxista y política de Benjamin, pero yo creo que Benjamin hablaba muchísimo de marxismo y de política y de militancia con Asya Lassis. El texto de Calle de Sentido Único está dedicado a pues como a las discusiones que tiene con ella y a las formas en las cuales discute, ¿no? Asya también es teatrera como Brecht. Entonces yo creo que hay una gran influencia en el pensamiento de Benjamin, de Asya. También creo que hay una gran influencia en el pensamiento de Benjamin en esta figura de Gretel Karplus, que era la esposa de Adorno, que siempre le dicen Gretel Adorno. De hecho, Benjamin a ella le mandaba primero los textos para que los pudieran discutir y los corrigiera y les hiciera sus observaciones, y luego ya se los mandaba al Instituto de Investigaciones Sociológicas de Frankfurt. O sea, era su primera editora. Y estas dos figuras, casualmente, pues son mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ya me fui. Estábamos hablando de los dos momentos históricos a partir de los cuales Benjamin queda profundamente decepcionado de las instituciones políticas, y no así en general, sino de las instituciones políticas de izquierda. Y es bajo este sentido de decepción y de miedo y de huida que empieza a escribir las tesis. Entonces, imagínense, o sea, sabe que le queda poco tiempo. Desde hacía unos años, sobre todo Adorno le está diciendo ya, vente para acá, para Estados Unidos, te van a matar ahí. Y Benjamin se rechazaba las invitaciones, ¿no? Y decía, pues no, o sea, todavía hay muchas cosas que hacer por acá, y además una de las cosas que creo que aparece, no sé si en este texto de Bolívar, ay, se me fue, pero bueno, algo que aparece en un libro de alguno de sus biógrafos y que me parece muy coherente con la personalidad de Benjamin, es que le daba mucho miedo ser como un intelectual de museo, ¿no? Como la última pieza del último intelectual alemán rarito que llegaría a Estados Unidos para al final instaurarse en una universidad que daría clases, pues sí, a personas norteamericanas, ¿no? Estadounidenses. Entonces, como que eso le daba un montón de tirria. Bueno, se imaginaba así, decían, él, o sea, aquí está como mi trabajo, tengo que estar viviendo en París,
Sabemos que el texto, ya hablábamos del texto de los pasajes de París la sesión pasada, y también del pasaje de Puebla, y que cómo Benjamin se acerca a la historia de los lugares, de los espacios, y empieza a construir así nada más y nada menos que toda la historia de la modernidad occidental, ¿no? A partir de recorrer, pues sí, espacialmente las ciudades. Entonces yo creo que por eso también es muy renuente a las invitaciones que le hace tanto Adorno para irse a Estados Unidos como Scholem para irse a Israel. No le hace caso a ninguno. Y ya en 1939, me parece que es cuando entra el ejército, alguien si tiene el dato por favor corríjame, el ejército nacional socialista a Francia, es el 38 me parece. Pero bueno, ya están los nazis en Francia. Y pues ya siente pasitos en la azotea y dice, bueno, tengo que escribir un texto que además él no sabe si va a sobrevivir o no al asunto, no por nada dejó copias en la biblioteca de París, escondidas. Hay un par de tesis, de hecho las encontró Agamben en la biblioteca de París, como se ha hecho ahí un clavado al archivo. Dejó otra copia a Maurice Blanchot. Entonces, después de escribir las tesis de una manera, nos dice Bolívar, casi apresurada, pues sí, con la prisa de un cuate que está huyendo, iba a decir saca copias, pero no, seguro que no sacaba copias, ¿no? O sea, las reescribe otra vez y las deja en distintos puntos. Le manda una de estas copias a Gretel Carlos en Estados Unidos. De hecho, es así como les llegan a Adorno y a Horkheimer. Y es así como se publican después en una publicación, se publican en una publicación, bueno, en una revista que sacan periódicamente Adorno y Horkheimer en Estados Unidos. Es ahí donde se publican por primera vez. Entonces, bueno, nos estamos enfrentando a un texto que está como contenido, ¿no? Un texto densito, un texto bastante denso, y también que está muy traspasado por los afectos, y que son afectos muy fuertes, que son afectos de una persona que sabe que muy posiblemente lo van a matar después de hacer esta travesía, que será la travesía de cruzar la frontera entre Francia y España, y bueno, sabemos que ahí Benjamin es donde muere. Tenemos noticia de que se suicida, hay otras versiones que dicen que no, que más bien lo mata el ejército español, que está en contacto con el ejército nacional socialista. Entonces hay muchas historias, ¿no? Yo no sé cuál vayan. Creo que cada quien puede creer la suya después de armar el personaje de Benjamin. Y eso también es muy particular, ¿no? Que al final su muerte queda como una especie de acertijo para interpretarse, como todo lo que nos propone en su ejercicio filosófico. Les decía yo que hay una película que se llama ¿Quién mató a Walter Benjamin? Que a mí en particular no me gusta porque el cuate hace una lectura, es como un detective, pero es así como un CSI, o sea, así como que va a interpretar las huellas y lo que quiere descubrir es lo que realmente pasó, y nos vamos a dar cuenta de que Benjamin todo el tiempo está renunciando a la historia como literalidad, ¿no? A la historia como verdad unívoca, y este cuate lo que hace es eso. Pero bueno, de todas formas está buena así para el chisme. Sacan unos archivos muy buenos y unas teorías también muy buenas, así de que en realidad, quién sabe si encontraron el cuerpo y quién se lo encontró y así. Entonces está bueno para aventarse el chisme. Bueno, entonces les decía que este texto, dice Bolívar, tiene estas dos, pues sí, como dos vertientes, dos hilos que lo atraviesan completamente. La cuestión de la crítica a la socialdemocracia y la cuestión de perfilar una especie de postura en negativo de la verdadera izquierda, bueno, no sé si de verdadera izquierda, pero de una izquierda mucho más radical que la izquierda institucionalizada. Benjamin también, creo que el partido que más conoció, el partido de izquierdas que más conoció, bueno, fueron varios, pero con el que más tuvo relación fue con el socialdemócrata en Alemania.
y después de un rato se va a dar cuenta que la socialdemocracia, lo va a decir en las tesis, lo que hizo fue quitarle la potencia revolucionaria a la clase obrera y estarle dando como a tole con el dedo para decirles, no, bueno, si se organizan y pues si dejan que los organicemos a través de los sindicatos y que se institucionalizaran como sus peticiones, entonces van a poder salvar el futuro. Y dice Benjamin que como que pasteurizaron las agrupaciones obreras así, y que en buena parte de que haya podido subir al poder el nacionalsocialismo fue gracias a la chamba desarticuladora de la socialdemocracia. O sea, ¿qué pone a la socialdemocracia y a la izquierda institucionalizada al perro? ¿No? Esa es su preocupación. Él está viendo así el asunto. Es por eso también que Bolívar dice que es un texto que quién sabe a qué oídos llegará, ¿no? Que en ese momento Benjamin no tenía interlocutores e interlocutoras. Yo creo que Hayala sí, pero bueno, no sé. No tenía personas que tuvieran una interlocución con él y que más bien en la idea que propone Bolívar parece que Benjamin escribe esa tesis para nosotros y para nosotras. Esto también está que ya después de pasado el tiempo, estos lectores y lectoras futuras, vamos a encontrarnos con las tesis y vamos a poder leer a partir de ellas cómo se fueron configurando las políticas en Europa y en el resto del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Cosa que creo que sí puede pasar. Pero bueno. Dice Bolívar que precisamente por esta decepción y por este no proyecto, el texto de las tesis es inservible en la discusión política institucional. Y de verdad que lo es. O sea, a pesar de ser un texto tan revolucionario, tan radical, con un sesgo tan marxista, resulta inútil discutirlo, por ejemplo, en un partido político, ¿no? Porque en un partido político o en cualquier tipo de organización política, porque en realidad lo que uno va a hacer con ese texto es a destronar cualquier proyecto institucionalizado de política. Y entonces, pues nada, uno lo mandan a la fregada, ¿verdad? Así de, ay, otra vez viene, así hasta te dicen que si eres encubierto o encubierta o qué onda, porque estás ahí de cachirul en las asambleas. Porque, pues sí, resulta completamente imposible hablar de la construcción de algo a partir de las tesis. O sea, es un texto demoledor. Bueno, dice después Bolívar habla de la cultura europea a la cual Benjamin está criticando y renunciando y de la cual a la cual genealógicamente pertenece, que es esta cultura europea como homogeneizadora, ¿no? Pero la lectura de Bolívar es bastante interesante, porque dice, bueno, ellos creen, bueno, Occidente cree o Europa cree que esta idea homogénea de la identidad europea se ha construido a partir de una historia puramente europea. Pero en realidad quienes han contribuido mucho a la construcción de esta identidad como muy bien definida es la población judía de Europa, porque son aquellos que han tenido que aprender a ser europeos o europeas. Y esto está bien interesante, ¿no? Porque sería, por ejemplo, la contradicción ahí con la cuestión del nacionalsocialismo y del proyecto unívoco de una identidad que persigue a lo otro, pero que en realidad su bandera ha sido construida por aquello que persigue. Entonces, la intención de homogeneizar para Bolívar es como una intención muy consciente por parte de ciertas poblaciones que se han querido asimilar a lo largo de la modernidad europea. Eso también creo que está interesante. La cosa es que dice que este sesgo identitario europeo, quienes decían como, bueno, no, yo antes de ser alemán, antes de ser francés, antes de ser cualquier cosa soy europeo, y eso revelaba como una condición judía diaspórica, es lo que construyó al final
el asunto, pues sí, al que Benjamin va a criticar, ¿no? Es como si fuera una identidad europea, una identidad falsa, por supuesto construida a partir de un montón de contradicciones. Entonces se nos complejiza el asunto de la identidad europea con esta lectura de Bolívar, que desafortunadamente no profundiza, no he visto que profundice en otro texto. Tenemos textos que se llaman Modernidad y Violencia, pero no habla de esto, ¿no? Es muy interesante. O bueno, tal vez sí existen y yo no lo conozco. Déjenme también poner ese planteamiento. Luego investigo y les aviso, pero bueno, está bien, es algo que me llama mucho la atención. Después, bueno, ya entra en el asunto de las tesis propiamente y dice que no hay ningún texto acabado sobre el concepto de historia, que es un borrador aceptado en diferentes momentos, por lo que les decía, ¿no? Es el escrito de un hombre que huye, de un autor perseguido. Entonces, pues si tienes poco tiempo para escribir, lo vas a intentar hacer intensamente y de la manera más, no sé, como más concreta posible, ¿no? Por eso también los textos son cortos. Nos cuenta Bolívar que Benjamin los escribió así hasta en los márgenes de los periódicos, ¿no? La verdad es que nunca he visto facsimilares de las tesis, debe haber por ahí. Últimamente ha habido una nueva área de investigación benjaminiana, que es un área muy poco benjaminiana desde mi lectura, que es la de ir, les digo, juntando como huellas, ¿no? Y hay investigaciones, por ejemplo, de que atrás del ángel de Paul Klee, en el mismo bastidor, está pintado no sé qué personaje judío, y entonces se mandan al laboratorio las pinturas y no sé quién sabía a quién perteneció ese bastidor, porque Klee se lo compró a no sé quién, en no sé dónde. Entonces yo digo, bueno, está bien interesante, o sea, está bien interesante reconstruir así la historia, pero pues sí es una historia muy poco benjaminiana. Ah, parece que tengo así el termómetro del benjaminianismo, no sé cómo se diga. Esto sí es benjaminiano, esto no es benjaminiano. Bueno, ya ustedes juzgarán, pero a mí me parece que esos esfuerzos, además de distraerse del asunto, pues del asunto rico, del asunto efervescente de la propuesta de Benjamin, y hacerlo un personaje, no sé, como de culto, es decir, que se sacraliza y se saca de la forma cotidiana de la discusión, ¿no? Nos lo ponen así como en un curul o en un altar, y ya uno no puede decir nada de Benjamin porque no conoce que si el cuadro de Paul Klee fue comprado por no sé quién antes de que Klee lo pintara, ¿no? O sea, creo que esas formas de estudiar no solo a Benjamin, sino a cualquier personaje, como que deshumanizan un poco el asunto e impiden que exista un diálogo crítico presente y cotidiano, ¿no? Que creo que las tesis pueden potenciar muy bien. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es eso. Hace poco, por ahí del 2000, no sé si fue 2019 o 2018, se hizo un congreso internacional de Walter Benjamin en Suecia. No, Suiza. Que fue donde Benjamin estudió un tiempo. Entonces, de hecho, hay un instituto Walter Benjamin ahí y se hizo un congreso así internacional. Pues fueron personas de todo el mundo a dar este tipo de ponencias de las que les decía. Fue un compañero nuestro, Daniel, a dar una ponencia y entonces era el único o uno de los pocos que trataba, por ejemplo, temas como narcoviolencia en México, una lectura a partir de las tesis, ¿no? Es decir, que, que utilizaba el bagaje benjaminiano, utilizaba es una palabra muy fea, pero que a lo mejor pensaba junto a Benjamin su propia filosofía o sus propias propuestas y le ayudaban a entender el presente, y un presente pues muy cotidiano, ¿no? Aquí en México. Y parece que fue así como el negrito en el arroz y hubo gente como muy conmovida, ¿no? Para empezar, porque imagínense en Suiza hablar de narcotráfico, o sea, debe ser una cosa bizarrísima, ¿no? Con tanto orden, con tanto progreso, y de repente, no, pues es que los niños guachicoles
9 años, ¿no? Y los niños halcones, o sea, seguro que les mueve el tapete. Entonces hubo dos reacciones, la reacción pues, de interés y la otra reacción de descalificación, porque bueno, el alemán que él estaba traduciendo no era el correcto, etc. Es algo que pasa regularmente con los autores, pero que siento que con autores particularmente, autoras particularmente como Benjamin, que tienen tanto potencial político, como que es, no sé, es peligroso, ¿no? Incluso nos los pasteurizan y al rato ya nomás estamos hablando que, no sé, como de ciertos, incluso dentro de los estudios estéticos, ¿no? De los estudios del arte, como que se le quita toda la parte política a Benjamin. En este texto de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, que es muy cercano al escrito de las tesis, o sea, Benjamin lo está escribiendo con una preocupación política sobre todo, más allá que una preocupación estética, o sea, por supuesto, pero la bronca es que se separan y se piensan que una está por encima de la otra, ¿no? Y que si alguien propone una lectura política de este texto, lo que está pasando es que se está disminuyendo el potencial estético o de teoría estética en el texto de Benjamin, y no es cierto. Lo que pasa es que van las cosas siempre pegadas. Bueno, ya me voy a dejar de quejar de ciertas lecturas benjaminianas. Pero bueno, todo esto para decirles que lo que yo puedo ofrecerles en este curso es una lectura completamente politizada, una lectura completamente anacrónica, es decir, que constantemente voy a estar haciendo estos saltos en el tiempo, que él llamará saltos de tigre, para romper el continuum histórico, y voy a estar trayendo, y les invito a eso también, que estemos trayendo los ejemplos que tenemos a la mano. ¿Cómo lo hemos estado haciendo? De hecho, hay una parte en el texto de Bolívar que me recordó mucho la discusión aquella de la penca del maguey, volviendo al asunto, porque creo que es la última parte del texto, se las voy a leer, porque dije, claro, es que pensamos que nos divagamos y efectivamente, pero creo que tiene su sentido porque Benjamin precisamente da para eso, ¿no? Dice, dicho de paso y para concluir, este fue el proyecto del trabajo del propio Benjamin. En su obra Los pasajes de París hace justamente eso. Se detiene en nimiedades, en pequeñas obras, en objetos casi perdidos, en basuras de la historia. Sobre eso, a partir de eso, descubriendo de qué manera las múltiples determinaciones históricas confluyen y se anudan en el más sencillo de los elementos del mundo objetivo, reconstruye la totalidad del mundo moderno. Ese mundo que tanto lo fascinó, que tanta repulsión le provocó y que tanto lo atrajo. Bueno, entonces, por eso la invitación a que sigamos haciendo estos saltos, les digo que él les va a decir saltos de tigre en la historia. Bueno, ya son las 10:40, ¿qué onda? Podemos seguir si quieren un poco hasta que el internet empiece a fallar. Para reproducir un poco el miedo de Benjamin de que se le acaba sus días, pues juguemos con el internet. Hasta que el internet se nos acabe, hasta que nos persiga el internet. Y mientras así podemos intentar ser así súper concisas y claras para que no se nos vaya nada. Bueno, podemos empezar ya a entrar a la cuestión de, ¿cómo se llama? El texto de Bolívar, que es la cuestión del mesianismo y del utopismo. Y pues sí, que es muy interesante. La propuesta de Bolívar es leerlo a partir de estas dos corrientes que parecerían completamente contradictorias y completamente, o sea, que no tienen como mucho que ver. La cuestión del utopismo y del mesianismo, y como buen benjaminiano, creo que ahí les digo que yo saco así la tarjeta del árbitro benjaminiano. Bueno, como lector de Benjamin, creo que hace muy bien este asunto Bolívar entre la tendencia mesiánica y la tendencia utópica para acercarse también a la intención de Benjamin. Porque si bien su intención es política, también esta intención política está muy enraizada en la lectura teológica de la historia. Entonces, por ejemplo, una compañera
que está también haciendo su tesis sobre Benjamin, Andrea escribió un texto súper interesante. Le voy a pedir permiso a ver si nos deja que lo leamos, para ver cómo no es una reconciliación, sino cómo aparecen al mismo tiempo en Benjamin la cuestión marxista y la cuestión teológica, que parece que vienen de cosas completamente distintas, y tenemos estas referencias de Marx de que la religión es el opio del pueblo, y que cómo es posible que Benjamin esté pensando en la palabra sagrada cuando habla de revolución. Entonces, ¿qué? Se está diciendo a sí mismo el Mesías, como estas lecturas que se hacen de los personajes de la izquierda institucional, como López Obrador, como Chávez, como Fidel, ¿no? Entonces, hacen ahí unas lecturas bien bizarras al respecto, y no, todo lo contrario, justo para no llegar a la especulación de que existe un solo Mesías que nos pueda venir a salvar del horror del mundo y que pueda venir a hacer la revolución, es que Benjamin hace una lectura teológica de la historia, y entonces propone que ese Mesías no puede ser encarnado en un solo personaje, sino que ese Mesías siempre está detrás de la puerta del tiempo para salir a aparecerse y que se concrete un momento revolucionario. Entonces, estas estrategias que van del marxismo a la teología, de la teología a la mística judía, de la mística judía a la filosofía del lenguaje, habíamos estado preparando el terreno, ¿no? Es algo que a mí me interesaba mucho, porque cuando yo recién empecé a leer la obra de Benjamin, decía, bueno, pero este cuate queda así, junta la gimnasia con la magnesia, como con una mano en la cintura, ¿no? Y bueno, después me di cuenta de que en realidad sí, así sí lo estaba haciendo, pero que tenía una justificación histórica, epistemológica, y al mismo tiempo una posición política, su decisión. Cuando empecemos a leer las tesis nos vamos a dar cuenta de que la primera tesis es demoledora, ¿no? Y en algún momento Bolívar lo dice, enano jorobado, este personaje oculto dentro del marxismo es la teología. O sea que el marxismo sigue usando las mismas herramientas teológicas de las cuales se queja del mundo para poder ganar todas las discusiones y todas las partidas. Lo que vamos a hacer no es extirpar a la teología del marxismo, es sacarla a relucir y entender cómo esa teología, efectivamente, con una lectura completamente revolucionaria, puede servirnos para la transformación del mundo, que es la preocupación también de Marx y la que sobre todo aparece en las tesis sobre Feuerbach, que son un guión de la ideología alemana. Ahora que lo pienso, la ideología alemana y los pasajes de París son dos libros cortos, digo largos, muy, muy largos. Bueno, tengo la ideología sosteniendo la pared porque hace mucho que no la abro, pero, o sea, está muy gordo. Y, ¿qué tiene que ver esta paloma? Ahí voy. Los pasajes de París, bueno, los tengo por allá, pero están más o menos igual de chonchos. Y tanto las tesis sobre Feuerbach son así como un ensayo de las ideas que van a aparecer en la ideología alemana. Las tesis sobre el concepto de historia plantean ser una introducción a los pasajes de París. Entonces son como dos textitos muy cortos y muy concisos, que después son pensados para introducir o para explicar textos mucho más largos. Por eso, yo creo que por eso nos tardamos tanto en leer estos dos textos, ¿no? Que aunque son así, pues, chiquitos, se está pensando mucho, cosas que después, no sé, se realizan en 400 y tantas páginas. Pero bueno, volvamos a la cuestión del mesianismo y del utopismo. Bolívar dice que estas dos tradiciones de ver al mundo, el mesianismo y el utopismo, tienen una cosa en común, que es la inquietud de lo que se presenta. Es decir, que los dos, de las dos corrientes, la mesiánica y la utópica, parten de una inconformidad del mundo. Eso quiere decir también que existe o que abren las posibilidades para su transformación. Si se pensara que el mundo está completo, que el mundo así es,
que lo único que tenemos que hacer es intentar comprenderlo para adecuarnos a él y, y vivir de una manera, no sé, más justa, más sabia, eh, y más, o sea, esto de la belleza, la bondad y la verdad. Estoy pensando en Kant, ¿no? Pensar que existe un no humano y que la única forma de acercarnos es a través de lo que se nos aparece, que es el fenómeno, y pulir nuestras herramientas para poder entenderlo. Pues eso sería una forma muy positiva de pensar el mundo. Sin embargo, el mesianismo y el utopismo siempre piensan lo que no es. Entonces, ambos están parados en la inconformidad que abre la puerta de la posibilidad. En el caso del mesianismo, Bolívar hace una alusión a la tradición de quienes son herederas de este mesianismo, y son los pueblos nómadas. Muy posiblemente el mesianismo tenga que ver con que la banda que lo vive se está moviendo todo el tiempo. Entonces, la esperanza del mesianismo, la esperanza que se abre cuando hay una inconformidad y que se pretende cumplir la posibilidad que inaugura esa inconformidad, es decir, no me gusta cómo son las cosas. O sea, eso es, ¿no? No me gusta lo que se me presenta, y en el momento de hacer eso hay una especie de desgarramiento de la realidad para imaginar otra cosa. Entonces, el mesianismo parte de esta inconformidad, pero la realización de esa posibilidad no está en el lugar en el cual se hizo ese desgarramiento de la realidad, esa inconformidad, sino que más bien la posible realización de lo que se desea está en otro espacio. Por eso Bolívar habla de los pueblos nómadas, ¿no? De que el mesianismo es encarnado por pueblos que nunca se quedan en un mismo lugar y que más bien, lo voy a decir así, pero creo que no tiene nada que ver con Freire, más bien porque lo he estado pensando, Marina, su principio de esperanza está en otro sitio material, ¿no? Pero aparece en uno muy localizado en el espacio. En cambio, la utopía, dice Bolívar, viene también de esta renuncia a lo que se presenta, de la apertura a una posibilidad en el lugar en el cual existe este desgarramiento de inconformidad. Entonces, no quiero otro mundo que no sea este, porque considero que en este cabe la posibilidad de que haya una transformación. Entonces, la utopía se piensa como en el mismo sitio, y más bien ocurre en un tiempo diferente. Y el mesianismo se piensa en un sitio y ocurre en un lugar diferente. Es el entrecruzamiento de la espacialidad y la temporalidad de la que hemos hablado constantemente con Benjamin, ¿no? Dice Bolívar que hay una lucha permanente en el espíritu mesiánico entre el bien y el mal, donde casi siempre gana el mal. Sin embargo, vislumbra la posibilidad de que aparezca algún día el momento de la redención capaz de revertir el sentido desastroso de la historia y reabrir las puertas del paraíso para el ser humano. Esta lucha permanente, es decir, que no ha ganado el bien y no ha ganado el mal, por eso es una lucha. Abre la posibilidad de que ojalá gane el mal, o de que exista la posibilidad de que gane el bien, y le inyecta potencialidad a la realidad. ¿Qué es eso de que le inyecta potencialidad a la realidad? Pues le inyecta la capacidad de transformarse. Cuando llegamos al mundo y lo leemos como un mundo terminado, pues ya, o sea, ¿no? Ya ¿qué le hacemos? Nada más intentar soportar el azote de la realidad como podamos. Pero bueno, tanto el mesianismo como la utopía proponen otra cosa. Ahora, solo lo proponen a partir, en el caso del mesianismo, desde una raíz teológica, y en el caso del utopismo desde una raíz moderna. No, también proponen estas cosas desde una cuestión como muy
epistemológica, es decir, necesitamos herramientas del conocimiento que nos expliquen la realidad como transformable, ¿sí? Y es aquí donde entra la cuestión de, volvemos, del objeto y del sujeto, de cómo consideramos que se nos aparece el mundo. Si pensamos que para conocer al mundo lo que tenemos que hacer es descifrarlo, entonces no cabría la posibilidad de transformarlo, porque el mundo está dado, nomás le tenemos que echar muchas ganas para conocerlo. Sí, y eso sería la parte materialista que Marx critica, ¿no? Que existe como en el objeto una especie de creencia metafísica de que está ahí, acabado, terminado, y que nomás, pues más bien el sujeto tendría que ponerse en una buena relación, en una relación chida para terminar de conocer qué es. Bueno, eso sería como la raíz materialista. ¿Qué pasa con la raíz idealista? Bueno, pues la raíz idealista pone como sujeto activo al sujeto, bueno, pone como todo el acento de la actividad en el sujeto, y entonces dice, en realidad, lo único que aparece como lo real es el esfuerzo o la capacidad que tiene el sujeto para que el mundo se le aparezca frente. En palabras como muy, muy cotidianas, ¿no? Así, bueno, pues cada quien que se imagine el mundo como pueda y que esa realidad se le aparezca como sea. Es decir, una cuestión súper volitiva, muy relacionada con, o sea, creo que les viene muy bien tanto a uno como al otro, al capitalismo, y eso es lo que Marx denunciaba, porque ni uno ni otro piensan a lo real como algo que se puede transformar. Piensan o que en el objeto está toda la realidad contenida, o que en el sujeto está toda la realidad contenida. Y las herramientas epistemológicas van a ser como las afinaciones para poder asumir esa realidad que se está construyendo, o en el objeto o en el sujeto. Bueno, Marx llega, les decía yo, con esta tercera vía, que es la vía de la praxis, del materialismo histórico, y dirá, pues, ¿qué creen? Que la realidad ni está terminada, ni está en el objeto, ni está en el sujeto, sino en la relación metabólica constante de lo que sucede en la historia. ¿Cómo? Pues sí, no hay un mundo allá afuera que esté terminado, no hay un sujeto que tengamos que definir para ver qué puede conocer. Kant, ahí está, ¿no? Me parece, Kant el idealista, sino que lo que vemos como realidad es una construcción constante. Y si es una construcción constante, es una transformación constante. Entonces, wow, ¿no? Ahí Marx nos ofrece herramientas epistemológicas que coincidan con las posturas tanto mesiánicas como utópicas que desean otro mundo posible. Entonces, a Bolívar, bueno, Benjamin y a Bolívar, en el caso de Benjamin, ¿no? Esta posición mesiánica no es, les digo, la de la espera pasiva de, pues, a ver que nos venga a salvar quién, ¿no? Sino que más bien la posición mesiánica se relaciona con la inconformidad del presente y con la apertura de la posibilidad de su transformación. Tenemos ahí pues un montón en el marxismo, un montón de herramientas epistemológicas que nos ayudan a dar cuenta de ello. No nomás porque somos muy buenos o buenas de nuestro corazón y queremos luchar contra la injusticia social, sino porque sabemos que existe una posibilidad de transformación. Ahora, esa posibilidad de transformación, ¿en qué términos se va a dar? ¿Se va a dar en términos esenciales? ¿Se va a dar en términos dirigidos? Lo que le preocupa mucho a Benjamin es que las izquierdas europeas están pensando en esa transformación como un proyecto. Es decir, vamos a llegar hasta allá. Desde aquí, desde el inicio de la meta, partimos de un mundo terrible. Pero si cumplimos estos pasos, dados por una lectura dogmática del marxismo y por como un ejercicio político también institucionalizado. Cuando digo institucionalizado, a lo que me refiero es a pensar que
las instituciones creadas por el Estado moderno, ya sea el gobierno, la Constitución, la democracia representativa, son las herramientas que tenemos para, las únicas herramientas que tenemos para una transformación política de a de veras. Entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, todos los programas políticos institucionalizados, pues tienen un proyecto. Y ese proyecto, pues es de izquierda o de derecha, pero a Benjamin le preocupa que el proyecto de las izquierdas siga compartiendo con la derecha la necesidad de tirar línea, como se dice así en las organizaciones políticas, ¿no? De tirar línea hacia un lugar y que pase por encima de este principio de transformación que propondría el materialismo histórico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo que queremos es llegar a la meta, vamos a hacer un montón de cosas para llegar a ella. ¿Sí? Lo que sea necesario. Y eso, lo que sea necesario, va a ser pasar por encima de las experiencias de las personas que se contrapongan a esa meta. Cuando hablo esto del proyecto, se me viene siempre a la cabeza una entrevista que le hizo Loret de Mola a Marichuy. Y se acuerdan que Marichuy estaba intentando como proponerse en una carrera parecida institucional de la política, y que estábamos juntando firmas para que apareciera en las boletas y demás. Bueno, Loret de Mola, reconocido comunicador mexicano, pues invitó a todos los candidatos, ¿no? Y a todos los precandidatos. Y entonces creo que ya estaban apenas en las precandidaturas, no me acuerdo muy bien. Porque la verdad es que solamente vi ese pedazo de Loret de Mola porque aparecía mi tweet. Y entonces, pues ya Loret de Mola en todo su ser deconstruida, así de, soy muy chido porque invito a la representante de los indígenas a mi estudio, vean, ¿no? Le empieza a preguntar, no, ay, qué gusto, y que una persona tan fuerte como usted, y no, pues ya me ha dicho la ciudad, pues sí, con cara de muchas gracias, joven, cuando me empieza a preguntar cosas de verdad, ¿no? Y Loret de Mola le dice, bueno, cuéntenos de su proyecto político, ¿qué está proponiendo? Y Marichuy, de una manera muy, muy elaborada, le dice que nada, o sea, no me acuerdo exactamente de las palabras, ¿no? Pero dice, no, pues es que no puedo proponer nada, porque en realidad yo soy vocera y las formas en las cuales hacemos políticas desde el CNI y desde, ay, espérenme, mi perro ladró muy raro. Estaba tocando la puerta, pero no. Las formas a través de las cuales hacemos política en el CNI no son con proyectos, sino que más bien son discusiones y a partir de las discusiones que se tienen de manera constante decidimos qué hacer. Entonces yo no puedo tener un proyecto ahorita porque ni siquiera sé cómo nos vamos a organizar, ¿no? Si va a ser por consejos, si va a ser por colectivos. Y como que la respuesta a Loret de Mola le sacó mucho de onda y se veía que quería ayudar a Marichuy como a que estuviera un poco mejor parada. Decía, bueno, pero seguro tienen pues como una finalidad, ¿no? Y ella así de, pues no, o sea, nuestra forma de hacer, y le volví a decir lo mismo, ¿no? Nuestra forma de hacer política es diferente a la de los partidos. No tenemos desde antes de empezar la carrera un objetivo, porque así no es nuestra forma. Más bien lo comentamos en el presente y conforme vayamos viendo, ¿no? La propuesta zapatista tiene un eslogan, iba a decir qué mal que quiera decir un eslogan, pero tiene una frase que dice, pues en el camino preguntamos, ¿no? Porque el camino es el que nos va a ir dando cuenta de la ruta que no tiene destino todavía. Entonces, Benjamin, aunque no conoció a Marichuy ni a los zapatistas, ni mucho menos, pero que el zapatismo es un gran lector de Benjamin, déjenme decirle, ¿no? El zapatismo que no se reduce al ahora Galeano,
antes Marcos, pero que bueno, buena parte de las cosas que conocemos de los quehaceres y pensares zapatistas son de sus documentos. Él es un gran lector de Benjamin. Yo creo que no es coincidencia. Entonces, por eso dice Bolívar que las tesis no servirían para hacer política institucional, porque no proponen nada. Y no proponen nada, no solo porque no quieran, sino porque no pueden. Están fincadas en un terreno del conocimiento del mundo, de la asunción de la realidad, completamente distinto al que da sustento a la política institucional de la modernidad. ¿Sí? Que además nos resulta casi, es bien difícil salirse de ahí, ¿no? Es muy, muy difícil. Porque llegamos a veces a un punto en el de, ¿y entonces qué hacemos? ¿O qué podemos hacer? ¿O qué asunto? O sea, ¿cómo transformamos, no? Si no tenemos un plan, primero necesitamos un plan, luego necesitamos ejercer ese plan y luego necesitamos llegar a la meta. Y Benjamin se da cuenta que ese proceder está más cerca del nacionalsocialismo, que es algo muy fuerte en lo que dice, que de la revolución. Y en una primera lectura, pareciera que de lo que se está desembarazando Benjamin es de esta famosísima palabra que se llama compromiso político, porque dice, ay, bueno, pues si no, o sea, si no tienes un plan, si no tienes un proyecto, pues entonces nos quedamos en la nada, ¿no? En este nihilismo absoluto del emo, que pues ve que está bien feo el mundo, pero pues que en realidad lo que hace es lamentarse, ¿no? Pero resulta que conforme nos vamos acercando a la lectura política de las tesis, nos damos cuenta de que es todo lo contrario. Porque ese compromiso político que se separa de la vida cotidiana para volverse únicamente institucional, ese programa político que solamente se ejerce a partir de las instituciones, es completamente acrítico. Y entonces, mientras no estés en el partido, mientras no estés en la asamblea, mientras no estés en la manifestación, ese programa político es imposible de cumplir porque no tiene las herramientas institucionales para hacerlo. Entonces, lo que hace Benjamin con esta lectura del materialismo histórico es cargar de... la palabra compromiso es muy fea, porque ya desde su manifestación, pues nos está obligando a algo, ¿no? Cuando así la gente dice que el matrimonio es un compromiso, creo que tiene mucha razón, porque tú estás firmando que vas a estar con esa persona aunque no quieras, ¿no? Porque precisamente estás asegurando que en el momento en el que estás firmando hay una posibilidad de que no quieras hacerlo, pero la cancelas porque ya firmaste y te friegas, ¿no? Entonces, el compromiso siempre está afianzado en una lectura teleológica de la realidad que no le importan las vicisitudes que puedan suceder en la realidad, digo, en el futuro, sino que asegura que ahí como tú veas, pero de que vas a estar conmigo, vas a estar conmigo. Y si no estás conmigo, va a haber un proceso legal en tu contra, que se puede minimizar con esto de los divorcios express, porque al Estado ya le estaba costando mucho, pero que en todo caso pues sería completamente innecesario hacer. Dice Laura, la política del posmodernismo es más cercana a la administración que a la política en sí, que está más orientada a la población como sociedad, como es su definición. Exactamente. Y esta política del, bueno, creo que habría que ver, habría que definir esta cuestión del posmodernismo, porque cada vez que me acerco a ella, me confundo más. Creo, Lau, tú también estás yendo a las clases de Marx. Y entonces ahí, ¿sí o no? Sí, 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 ¿no? A veces. Bueno, hacía la referencia porque en... Adelante. Perdón, de Marx, no, del modernismo. Sí, ándale, del modernismo. Lo que pasa es que ya en mi cabeza es como el seminario de Marx. No sé. Tal vez Aureliano me mataría si le pusiera todo Marx. Pero bueno, en ese seminario justo estamos problematizando qué significa posmodernidad, qué significa modernidad, ¿no?
Pero bueno, entiendo que ahora con lo que dices, dice Juan Carlos, el matrimonio también es una forma de alienación. Es la forma de alienación de nuestros deseos diversos que pueden aparecer en el futuro, ¿no? Podríamos hacer es lo contrario a una apología, una no apología, una crítica profunda al matrimonio, por supuesto. De hecho, Benjamin hace una crítica muy fuerte a la cuestión del compromiso a través del contrato en un texto que se llama Para una crítica de la violencia. Y lo que dice es que el contrato también es una forma violenta de hacer relaciones. Porque, no sé, cuando tú compras un carro y lo compras a crédito, firmas un contrato de que vas a pagar. Independientemente si tengas varo o no, o estés en una crisis o lo que sea. Por eso, a través del contrato, se está asegurando la agencia de carros que le vas a terminar de pagar. A ella no le importa cómo. Dice Carlos, la sociedad sería una forma de alienación. La sociedad, más bien o sea, la sociedad en general como concepto es amplísimo, ¿no? O sea, hay muchas formas de socializar, muchas formas de realizar la sociedad. Bajo la forma del Estado, sí, ahí sí, ¿no? Porque depositamos en la figura del Estado pues nuestras potencias, ¿no? Nuestras autonomías. También ahí con autonomía hay una bronca, pero bueno, le decimos al Estado, mira, ¿sabes qué? Yo me caso en el registro civil porque quiero ante ti asegurar que voy a estar con esta persona de tal o cual manera, ¿no? Si esta persona de repente no quiere estar conmigo, ahí tú le cobras. O sea, ahí tú haces que lleguemos a un acuerdo, ¿no? El Estado está ahí entonces para ser un mediador de nuestras potencias. Y les decía que podemos hablar muy mal del matrimonio, pero que voy a hacer un asterisco para decir que como vivimos en una sociedad alienada por las instituciones, a veces el matrimonio también es una forma de asegurarnos, por ejemplo, servicios de salud y cosas así. Es decir, que no podemos también tener una crítica tan tajante a estas formas de contrato y de compromiso, pues porque vivimos en una sociedad que solo se mueve a través de ellas. Entonces, ahí entra la cuestión de la contradicción, ¿no? O sea, creo que se puede hacer una crítica al matrimonio y estar casado o estar casada, ¿no? Se puede hacer una crítica al trabajo asalariado y tener un contrato para que te paguen cada 15 días, porque el Estado moderno lo que va haciendo es que va reduciendo los lugares en los cuales podemos relacionarnos sin su mediación. Ya estaríamos hablando como de una cuestión anarquista. En este texto de Para una crítica a la violencia de Benjamin está todo, iba a decir muy bien explicado, pero no es cierto, no está bien explicado, pero sí está todo ahí. Creo que no lo tenemos contemplado en el curso, pero terminando las tesis, si quieren, replanteamos qué otros textos podemos ver. La cosa del contrato, bueno, de la politicidad, el comentario de Laura que es súper pertinente para lo que estábamos hablando y que es preocupación tanto de Benjamin como de Bolívar, y es replantearse o replantearnos qué significa hacer política. Hacer política, hace Bolívar, por ejemplo, una distinción entre la política y lo político. Ser la política, con mayúsculas, sería jugar el juego de las instituciones y pensar que esta forma administrada de lo social es la única válida. Y lo político es el reconocimiento de que todas nuestras relaciones, aunque no estén mediadas por el Estado, son parte de la construcción de un colectivo social. Entonces, es político que yo coma determinadas cosas, por ejemplo.
aunque no esté mediado ahí el Estado. Son políticas mis amistades, ¿no? También. No porque nos inscribamos al mismo partido o yo sea de un partido y las otras y los otros no, o las otras no, y nos la pasemos peleándonos todo el tiempo, ¿no? Sino porque la vida está llena de politicidad. El reconocimiento de eso sería el reconocimiento de que no solo a través de las instituciones se hace política y que la forma de hacer política a través de las instituciones es una forma muy particular, muy limitada, muy moderna, muy burguesa. Ahora, que se puede hacer vínculos de lo político a través de las instituciones políticas, yo creo que sí, porque, no sé, pensemos, por ejemplo, bueno, les voy a contar como mi experiencia. En algún momento estuve participando en la Constituyente Ciudadana, que era un proyecto de hacer otra forma de política, pero sí a través de instituciones. Es decir, íbamos a tener una constitución, íbamos a reescribir la constitución en aquel entonces, por ahí del 2015, que estaba todo muy en auge, ¿no? Y yo veía como con mi lectura benjaminiana, así de chale, otra vez estamos cayendo en la cuestión de las instituciones y de la política institucionalizada y de todo este viaje terrible que nos condiciona al Estado moderno y que no toma en cuenta otras formas de politicidad. Todo eso era cierto. Pero también es cierto que en ese tipo de encuentros se hacía un ejercicio de lo político muy revolucionario. ¿Cómo? Pues no sé, o sea, llegabas ahí a la asamblea como ojerosa y hambrienta porque eran en no sé dónde, y ya la compañera o el compañero, que es como se les dice a las personas participantes, te ofrecían ahí una torta, ¿no? Se hacía tarde y resulta que no tenías cómo moverte, bueno, pues alguien te ofrecía un ride, es decir, se configuran formas de lo político, incluso de lo político transformador y revolucionario, incluso en las instituciones políticas que alienarían nuestra actividad. Bueno, no se ha ido el internet, son las 11:15, así que le voy a seguir hasta que eso me dé licencia, como dicen. Yo creo que ya termino rápido el texto y abro el micrófono para que podamos hablar. Dice Bolívar Echeverría que llegamos al asunto del progreso. Bueno, ya estábamos preparando el terreno para llegar al asunto del progreso. Dice Bolívar Echeverría que la socialdemocracia o los partidos de izquierda funcionan a través de proyectos y de programas no porque sean unas malas personas, ni porque tengan muy malas ideas, sino porque asumen un concepto del tiempo, que es el concepto progresivo del tiempo, ¿no? Que es una forma de concebir las maneras en las cuales nos relacionamos en el mundo, que van encadenándose a través de como momentos consecutivos, ¿no? Es decir, sí, o sea, el progreso, ¿no? Vamos de 0 a 1, de A a B, de B a C, de C a D, es una línea del tiempo, es como nos enseñaron la historia desde la primaria, ¿no? O sea, es una línea del tiempo desde la cuestión prehistórica, bueno, ya decir prehistórico es progresista, ¿no? Porque no progresista como se dice en los partidos políticos, ¿no? Es decir, no progresista como Alberto Fernández en Argentina, ni progresista como Bernie Sanders, sino progresista, porque eso también, que sí tiene que ver el término de progreso con decirle a esta banda progresista, por supuesto. ¿Por qué? Porque quieren llevar de un estadio A terrible a un estadio B mejor, a un estadio C mucho mejor, así, considerando que el tiempo va de manera lineal. Entonces, bueno, este concepto del progreso es el que Benjamin ve que comparten tanto la izquierda como la derecha y que al final terminan siendo aliadas. Y dice, bueno, Bolívar reconoce que Benjamin ve que el concepto de progreso es criticable desde 3 puntos de vista muy señalados, ¿no? Los voy a leer para
acortar el asunto y ya que platiquemos. El primero es una homogenización arbitraria al igualar el progreso de la capacidad técnica del hombre con el progreso de la humanidad. Entonces, es algo que se tenía pues, a principios del siglo XX y que con la guerra se superpotenció porque era evidente que todos estos descubrimientos científicos nos iban a llevar a un lugar mejor. Y bueno, y antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues con la revolución industrial, ¿no? O sea, estábamos alcanzando velocidades en la producción que jamás en la vida habíamos alcanzado como humanidad. Entonces, era obvio que había un porvenir mejor si seguíamos la línea del progreso técnico. El segundo punto criticable es la perfectibilidad indefinida del ser humano, una realidad secuencial, que simplemente por ser humanidad podemos componernos de manera progresiva porque vamos a ir aprendiendo de lo que hicimos mal. Esto pues también tiene todo que ver con Kant y con su propuesta de una razón histórica. Es decir, que moralmente vamos a progresar a medida de que pase el tiempo. Y el último punto a criticar es que este concepto de progreso convierte algo que solamente puede provenir de una elección tomada en el escenario de lo humano en algo sobrehumano como el desplazamiento de las estrellas. Es una idea que cristaliza y cosifica, que adjudica la calidad de hecho natural a una creación histórica. Entonces parece que la naturaleza, que además es concebida como un adorno de la humanidad o como un medio solamente a través del cual la humanidad se puede servir para cumplir con su designio, que es el de mejorar cada vez más, ponerse en la punta de la pirámide, no solo en la punta de la pirámide como especie, sino en la punta de la pirámide como especie moral. Y lo que trae todo esto es la jerarquización de las experiencias. ¿Cuáles experiencias ayudan a este proyecto progresivo de la humanidad y cuáles experiencias no? Y bueno, de ahí se va a desatar pues toda la violencia que hemos vivido, por lo menos para acotarla en esto que hemos llamado modernidad. Bueno, entonces le dejo aquí y abro el micrófono por si tienen participación. Yo, Perdón. Bueno, Milton y luego Paco, ¿está bien? bueno, eso es lo bueno de usar las reacciones tontas. Ya nomás tenía una duda en lo que mencionabas de cómo puede haber actitudes revolucionarias en situaciones que no parecen revolucionarias. Pero como me doy cuenta es que hay más acciones revolucionarias de las que uno consideraría en la cotidianidad, pero la duda que surge o que yo tengo es que pues, veo que hay un montón de actos así bien chéveres que tú dices, la banda se la rifa y hace cosas así bien amables entre todos. Pero entonces, ¿por qué si ocurren tantas veces estos momentos espontáneos en contra del sentido común opresor y lo que sea? ¿Por qué entonces sigue habiendo esta estructura opresora? Entonces, ¿qué tanto es que el acto revolucionario no permea en la cotidianidad, sino que precisamente parece que, o por qué rayos solo se queda en este momento como lúcido y espontáneo? ¿Por qué solo es el elemento inesperado y no es lo constante? Entonces, más bien, más encaminado a la cuestión de qué tantas revoluciones tenemos que hacer para que esto se haga como presente constantemente y quitarlo de su momento tan fugaz. Pues la respuesta desde Benjamin sería todas, todo el tiempo. Por eso les digo que más que asumir como una liviandad en el asunto de lo político, pues nos pasa una gran carga, bueno, un gran peso de hacer la revolución todo el tiempo, porque todo el tiempo están las estructuras de opresión. Y de lo que se trataría entonces es de fracturar constantemente el asunto, porque ni las estructuras de opresión son eternas, ni la revolución, por lo tanto, puede ser eterna.
Las estructuras de opresión se manifiestan en lo cotidiano y es ahí en donde tenemos la oportunidad de darles batalla. Porque si pensáramos que eventualmente va a llegar un estadio en el mundo en el cual todos vamos a ser felices, todas vamos a ser felices, todos vamos a ser felices, pues entonces estamos asumiendo el sentido progresivo de la historia, ¿no? Que siempre no sé si ya había puesto esta imagen ahí, pero los folletos de los testigos de Jehová, ¿los han visto? Bueno, últimamente se reavivó con un meme de cómo sería el mundo si todos nos tratáramos como nos tratamos por correo electrónico, ¿no? Y que es una de estas imágenes que prometen el paraíso en la atalaya, y es así como el león conviviendo con los niños y todo el mundo abrazándose y queriéndose, y un mundo súper diverso, ¿no? Entonces, si estamos pensando en que ese mundo va a llegar después de realizar un proyecto, estamos otra vez inscribiéndonos en el asunto del tiempo progresivo. ¿Sí? Bueno, Paco. Sí, disculpen que no abra mi cámara, pero ojeras horribles. Estaba pensando en que es chistoso que Benjamin aclare en su texto que, y sobre todo porque hace esa aclaración, bueno, más bien porque se sabe de esa aclaración, ¿no? O mejor dicho, se tiene como esa percepción del texto que no puede ser utilizado para una sistematización política, ¿no? Un hacer de esa política una institución, ¿no? O al menos una institucionalización de... Lo gracioso es que he visto un montón de casos donde lo asumen como tal, donde lo toman como un marco para estructurar políticas o para estructurar discursos. De ambos lados, ¿eh? Solo he escuchado de derecha y de izquierda. Entonces, por ejemplo, aquí en el comité local de mi barrio, comité de Morena local, leen las tesis de Benjamin y luego jalan agua para su molino, ¿no? O sea, luego las llevan para respaldar un discurso que no está mal, o sea, está padrísimo. Pero se me hace muy gracioso que es como por ejemplo este programa de esa aplicación que servía para captar seguidores de un partido político y que aclaraba que no se debía de utilizar esa aplicación para formar un partido político, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pseudo partido de los Calderón, que nunca existió, utilizó esa aplicación para eso, ¿no? Precisamente, aunque en la aclaración decía no se use para eso. Entonces, se me hace muy gracioso que estas tendencias quieran emplear un documento que no puede ser empleado para eso y lo deformen totalmente y lo lleven para su discurso, ¿no? Y luego tengo otro comentario, pero deja que me acuerde, que lo tenía, pero ya se me fue la onda. Gracias, Paco. Sí, o sea, yo también me he topado con organizaciones políticas que leen las tesis y que además las leen como evangelio, o sea, es una cosa muy horrible, ¿no? Porque, por ejemplo, me pongo a pensar en el lema de Morena, que es el de Juntos haremos historia. Creo que es un lema, pues, completo. Otra vez me voy a sacar unas tarjetas. Eso no es benjaminiano, eso sí es benjaminiano. Pero me parece un lema completamente anti-benjaminiano, porque no es que juntos haremos historia. Parece que la invitación es vente del lado de los que sí vamos a hacer historia, de los que sí vamos a transformar el mundo, de los que efectivamente tenemos un proyecto de transformación, la cuarta transformación, chido, ¿no? Deseable. Entonces, pues las tesis sobre el concepto de historia en las cuales se hace una escisión tajante entre la postura historicista que considera la historia como una sucesión de actos importantes que sí, o sea, que elegidos para entablar un discurso positivo, encumbrador de la historia, y el materialismo histórico, que es todo lo contrario, ¿no? Que es
lo veremos en la tesis, en esta tesis del ángel de Paul Klee, que es la forma en la cual cuando más se ven las ruinas, perdón, y se ve la negatividad de este asunto, es imposible. Entonces, después de leer las tesis de manera atenta, pensar que pueden servir para la construcción de un proyecto, el que sea. ¿No? Sí, también hay un montón de derecha que la ven, por cierto. Sí, por ejemplo, la peor expresión de derecha que he visto que lo utiliza es el sionismo, por ejemplo. O sea, agarrar a Walter Benjamin para el discurso sionista se me hizo así como la cosa más, no sé, como herética que he podido ver. Entonces, ya se me olvidó la otra pregunta que tenía. Pero bueno, yo creo que me acordaré entre las cosas de las que falten. Pero, o sea, a lo que voy es que Benjamin es uno de los autores que más se utilizan para propaganda barata. Entonces, yo no digo que, por ejemplo, esté en desacuerdo con el lema de Morena, porque también tiene que ver un poco, se pensó todo este tema estético de Morena y de discurso desde muy también telenovelesco, ¿no? Porque todo lo creó Epigmenio Ibarra, o al menos muchos elementos. Entonces, cuando se habla de esto, al parecer tiene que ver con que ellos han hecho la historia, ¿no? Los vencedores, y entonces ahora a nosotros nos toca hacer una historia. Pero definitivamente es un discurso que pretende apropiarse de algo muy difícil de apropiarse, ¿no? Que es la historia, o sea, es como, también es un poco injusto su discurso, termina siendo un poco alienador. Pero, sí, la pregunta era sobre esto de, ¿necesitamos datos? Eso me quedó, me hizo mucho ruido hace rato. Necesitamos datos que nos hagan la realidad, o que nos hagan pasar la realidad como algo transformable. ¿Cuál será la diferencia de esta perspectiva que yo sé que es transformadora? O sea, necesitamos documentos, necesitamos información que nos hagan pensar la realidad como algo transformable y que nos inciten a la acción. Pero, ¿qué diferencia hay con el discurso edificante? Porque yo el problema que encuentro, por ejemplo, con el discurso edificante es que llega a ser un poco tedioso, llega a ser un poco cansado, pues sí te hace un poco ahorrador económico mental sobre los datos duros, porque pues si todo se queda en discurso edificante, pues está todo genial y pues llegamos ahí, ¿no? Como autocomplaciéndonos. O sea, también ese otro lado de presentar la realidad como algo transformable también puede terminar degenerando en discurso edificante, o, o si es, o si es una propuesta seria para la acción, ¿no? Bueno, no sé cómo lo dije, seguramente sonó algo así, pero definitivamente los datos no son necesarios para la transformación. Es decir, los datos son, así como los datos duros, son un saqueo un saqueo de la realidad a partir de ciertas herramientas epistemológicas que se asumen a sí mismas como neutrales y que los extraen para presentar de manera unívoca una realidad que parece no interesada en nada más que en la verdad. Pero si se fijan en realidad, los datos, no, si no son interpretados, no generan conocimiento. Es decir, o sea, bueno, es que efectivamente aquí ya las contamos o ya contamos a las familias y hay tantas familias sumidas en la pobreza. Y la pobreza como dato es que exista una generación menor a tal dinero, y entonces podemos englobar así. Pero si tenemos ese dato y no tenemos una herramienta que lo interprete y que parta de que la pobreza es generada por una mala distribución de los bienes y demás, pues en realidad es un dato, o sea, es un dato sin importancia, ¿no? O sea, aparece ahí y ya está. Y es la pretensión de las ciencias, incluidas las ciencias sociales. Entonces, para poner este ejemplo en términos benjaminianos, voy a usar una película que yo no había visto, pero que vi el fin de semana y que espero que hayan visto porque si no, no funcionaría el ejemplo, que es la de Memento, de Christopher Nolan. ¿Sí la han visto?
Bueno, dicen la mayoría que sí, ajá. Bueno, pues ya ven que este cuate está clavadísimo, ¿no? Con la onda de los datos. Y en algún momento, cuando explica cómo funciona su sistema de recordar el mundo, dice, pues es que son datos. Y los datos no mienten nunca. Entonces, como los datos no mienten nunca, es en lo que me fío. Y luego te das cuenta de que, pues no, de que los datos no le dicen nada si él no los interpreta de cierta forma. Y al final, él quiere interpretar siempre los datos eh, poniendo en una persona que no mató a su esposa, que es el Teddy, el policía de bigotito, haciéndose creer desde el pasado hacia el futuro que él es el asesino de su esposa y que por eso lo tiene que matar. Entonces, creo que hay un ejemplo muy chido de cómo funciona la cuestión de los datos y la cuestión de la memoria, ¿no? Porque si no existe una memoria que los interprete, pues entonces los datos ahí pues no sirven de nada, ¿no? Y lo interesante también es que esta memoria que, por ejemplo, propone Benjamin, no es una memoria que se inscriba en las necesidades de verdad o de falsedad, sino que más bien es una memoria que permite actuar, justo como la del cuate de Memento, ¿no? Ya sabemos que no, o sea, el asesino de su esposa no es al que él mata al principio de la película, que en realidad es el final. Pero que no importa, ¿sí? Porque la memoria de todas formas está ahí uniendo esos datos que tiene para una acción, es decir, para la transformación. Ahora, la cuestión de cómo podemos ponerle un punch así de verdad transformador al asunto de concebir a la realidad como algo que no está terminado, sino como algo que se está constantemente construyendo, creo que es precisamente a partir de los discursos críticos. La gran posibilidad que da que la realidad no esté terminada es que constantemente podemos hacer la revolución. De hecho, constantemente se hace la revolución. En el sentido de, que, de revolucionar, ¿no? De la transformación. La cosa es que podemos apoquinar al discurso imperante, que desde la lectura marxista sería el discurso burgués, el discurso moderno, o podemos descolocar ese discurso que transforma constantemente la realidad a partir de el deseo de que sea distinto, ¿no? Estoy pensando en un ejemplo. Creo que lo hablaba también la vez pasada con Marina, ¿no? Pensar feministamente el mundo lo transforma, aunque en ese momento yo no esté yendo ni a una marcha, ni a acompañar un aborto, ni esté ayudando a otra compañera por algún asunto de opresiones patriarcales. O sea, si yo estoy sola en mi cuarto pensando feministalmente el mundo, estoy construyendo el mundo de manera no patriarcal, para ponerlo en términos negativos, simplemente porque intento construir algo que todavía no aparece. Porque lo que seguramente va a aparecer es un mundo patriarcal que tiene todas las de ganar contra mi pensar, hacer, visto como una fórmula completa, el mundo, ¿no? No sé, creo que este ejemplo salió medio raro, no sé si me di a entender. Sí, me encanta. Sí, entonces es así, o sea, por eso es serio, porque, bueno, como chisme, yo también he estado involucrada en organizaciones políticas con personas de avanzada, ¿no? De la izquierda 68era, ¿no? O sea, de banda que está acostumbrada a hacer política de una manera. No quiere decir que en el 68 no haya habido personas que hayan hecho política de otra forma, pero regularmente, no sé, o con los maestros, ¿no? En la coordinadora o en estos grupos políticos de izquierda con una genealogía pues muy, no sé, de hace muchos años,
iba a decir muy añeja, pero añeja parece que está feo, no, 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 o sea, como gente con mucha raíz de izquierda institucional, llega uno de repente así como, oiga, pero pues no se ha usted puesto a pensar que pensar el mundo también es transformarlo, porque al mismo tiempo pues no está construido el mundo, entonces tenemos la posibilidad de pensarlo y hacerlo al mismo tiempo cuando nos cuestionamos y decir, lo que tú eres una huevona, lo que pasa es que no quieres hacer trabajo de base y tú decides, bueno, o sea, no sé, así tal vez sí soy una huevona, pero no por eso, oiga, ¿no? Lo que pasa es que creo que habría que ponerse en cuestión en dónde sucede la transformación, si solamente en la voluntad o en el marco estipulado para realizar la transformación o todo el tiempo. Y cuando sucede todo el tiempo, ponemos en entredicho nuestra capacidad revolucionaria. Entonces, les decía, bueno, en los seminarios de Benjamin siempre les digo, o sea, imagínense que tenemos la posibilidad de hacer la revolución subiéndonos al camión, o sea, está muy cabrón, ¿no? Está muy, pues, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Tenemos, cuando se abre esa posibilidad, dirá en palabras de Benjamin, de dejar entrar al Mesías por la puerta todo el tiempo, quiere decir que cada uno de lo que hacemos, cada una de las cosas que hacemos, pero no solo de las que hacemos, sino de las que pensamos, están construyendo cierto tipo de mundo. ¿Cuál es el que queremos? No sé si respondí ya con esta aclaración. Sí, totalmente. Bueno, ese es un discurso del huevo y la gallina, a veces porque como que yo veo que no se ponen de acuerdo las corrientes de cuál es lo más importante, si la transformación simbólica o la acción directa, ¿no? Y objetiva. Pero yo siento que más bien son interdependientes, o sea, si no hay un constructo teórico como por ejemplo el feminismo que te haga mangos, quizá que se me cayó por ahí, que me haga pensar el mundo diferente de cómo el mundo está construido simbólicamente, no puedo transformarlo, ¿no? Y desde ahí, como tú dices, empieza la transformación. O sea, desde que se ve con esos ojos diferentes. Ya luego la acción, ¿no? Pero yo creo que son tan importantes una como otra. Y cada quien te saca, sí, el carnet. O sea, en todos lados te sacan el carnet de si eres o no un buen militante, ¿no? Si estás por la acción o eres flojo. Yo creo que en todos lados pasa eso. Pero tiene que haber siempre esta banda, ¿no? Que anda sacando los carnets y entregando las tarjetas de reconocimiento. Entonces, pero bueno, eso es muy normal. Gracias. Sí, yo me voy a hacer parte de esa banda con mi carnet de benjaminiano, de que si es benjaminiano o no es benjaminiano, qué vergüenza. Pero bueno, por ejemplo, en estas organizaciones políticas me acuerdo que regularmente quienes hablan mucho, hablan fuerte, se quedan sentados, son los señores, ¿no? Y las que te dan la bienvenida, las que te preguntan si ya comiste, las que sirven el café, pues son las señoras, ¿no? Entonces a mí me daba un montón de coraje cómo los señores estaban sentadotes esperando a que les sirvieran su tostada o su café, hablando de transformación, cuando ni siquiera se podían parar a servirse un vaso con agua, cuando ni siquiera podían ceder el micrófono un poco y escuchar a sus pares, ¿no? Cuando, bueno, no sé, no se pueden poner a pensar que si hay una asamblea, se renta un lugar y se usa el baño, ¿quién va a sacar los papeles del baño? A ver, a mí eran cosas como que en esa configuración de las instituciones políticas, precisamente como se está todo el tiempo pensando en la gran historia, en los grandes actos, en el gran trabajo de base, se deja de lado, ¿no? Y no se piensa en ello. Yo creo que desde una lectura benjaminiana, la transformación también estaría en ofrecerse a sacar la basura. Bueno, ¿alguien más?
Citla. Ay, ¿me escuchan? Sí. Pues bueno, sí, como para nada más de esto último que dijiste, sí, a mí no se me hace tan incoherente que Morena ponga esto de Juntos Haremos Historia, porque en realidad ellos tienen un programa político, ¿no? O sea, más bien sería incoherente de lo contrario, como que dijeran como no sabemos ni por qué somos partido, ¿no? O sea, podrían hacerlo así como Marichuy, ¿no? Y la verdad es que sí es probable que con ese tipo de antiprograma haya menos capacidad de atracción de una gran masa, ¿no? Porque justo ahí no se quiere identificar a una gran masa, sino diferenciar esa masa, ¿no? O sea, diferenciarla en sus cualidades y en sus particularidades. Entonces, es muy difícil y a mí creo que por eso me gusta tanto Benjamin, que Benjamin pueda ser tomado por un programa político. O sea, no es que Benjamin no está hablando de política, no está hablando de política en el sentido en que lo comprendemos ahora y que tal vez no sea el mejor, eh, de llegar como a unos fines prácticos, ¿no? Y ahí viene como su concepto de la historia, como un fin de la historia, un propósito de la historia, un objetivo de la historia para llegar a un mejor, ¿no? Y él diría como de cuál fin, cuál mejor, cuál, no, nada, ahora mismo, y ya, no hay mañana, no, el tiempo es ahora. Pero me llamó mucho la atención lo que comenta acá la compañera Laura. La política del posmodernismo es más cercana a la administración que a la política en sí, que está más orientada a la población como sociedad, como es su definición. Y yo ahí estoy confundidísima tanto por el término político como el término posmodernismo. Pero me recordó a Hannah Arendt en La condición humana, y Hannah Arendt retoma esta figura de la polis griega y piensa, o sea, que la polis griega era ese lugar político, obviamente exclusivo de hombres no esclavos, en el que ellos iban sin ninguna de sus etiquetas. O sea, no era yo el juez del tribunal, no era yo no sé, el carnicero, iba cualquier hombre libre, pero sin la etiqueta de soy lo que hago, sino con la etiqueta de solo soy ahora. No soy como la maestra, no soy lo que hago, ¿no? Simplemente despegados como de esos predicados, y ahí es donde se hacía política, ahí donde no hay un interés en el hacer, donde no hay una administración. Y entonces Hannah Arendt piensa en esta figura porque piensa que la política debería de ser ese espacio absolutamente libre de estos predicados y de estos haceres, ¿no? O sea, donde las personas no se presentan ni por su género, ni por su clase, ni por su raza, ni por su accionar, sino que despegados de esto, entonces se crea como ese espacio libre que para ella es la política. Entonces es como un concepto mucho más estético. Y para ella, entonces, aquello que hemos tomado por política, en efecto, debería de ser pura administración. O sea, solamente como repartir los bienes, que todos tengan comida, alimento, tal, todo bien, y listo. Eso no es política, ¿no? Y yo pensaba como, bueno, en ese caso, esa sería la política posmoderna, pero no, yo lo que pienso que es la crítica del posmodernismo es que este poder político, sí, en efecto ya es pura administración, pero sigue poniéndonos, o bueno, esa sería la crítica como de Baudrillard, sigue poniéndonos como este circo de poderes, ¿no? Como estos partidos políticos que se están disputando en una relación supuestamente histórica, donde Baudrillard diría, ya en realidad ahí no hay nada, o sea, hay mera administración, pero nos siguen poniendo el circo de una narrativa por la historia, ¿no? No sé si me explico, a lo mejor metí así chile, mole y pozole, pero nada más quería comentar eso. Sí, no sé, a lo mejor se entendió al revés, pero justo lo que yo decía del lema de Morena, de todo no sé, hacer historia, me parece también súper congruente con lo que proponen. De hecho, en una nota, fue muy ilustrativa, una nota del 2019, el secretario de Turismo de ese entonces, que creo que ya cambió porque ya ven que el gabinete
es un despapalle. Pero decía cuando le preguntaban al respecto del Tren Maya, que era el tren del progreso, ¿no? Que era el tren de la historia, y que los indígenas que no se querían subir al tren del progreso y al tren de la historia, pues ni modo, iban a tener que ser aplastados porque no concebían que esta forma de hacer historia era la que en realidad beneficiaba al país. Tómala, o sea, es muy congruente. O sea, no quiere decir, claro, ese señor tiene toda la razón dentro de su forma de conocimiento, ¿no? Sí son benjaminianos, pero retoman la figura de los nacionalsocialistas. Más bien, yo siento que no son benjaminianos, o sea, porque el Juntos Haremos Historia, bueno, aunque sí se podría leer de forma benjaminiana, como nos decía Paco, ¿no? Ahora nos toca también participar o salir en la historia a los vencidos. En realidad son los que han hecho la historia. La bronca del historicismo es que no ve esa parte de la historia, no ve esas ruinas, no ve esas manos que sostienen a la historia. Pero en el sentido de hacer historia como algo excepcional, que era como lo enunciaba este secretario de Turismo, pues no son benjaminianos, ¿no? Porque se requeriría entonces un discurso que autorizara qué cosas sí son historia y qué cosas no son historia. Hacer el Tren Maya es historia, manifestarse en contra del Tren Maya es como decía AMLO en algún momento, que son muy conservadores porque querían conservar las cosas tal y cual estaban cuando empezaron las organizaciones en contra del Tren Maya. O sea, eso sí, bueno. Ahora, de que puede haber siempre interpretaciones institucionalizadas de Benjamin, y nos lo está diciendo Paco. De hecho, en algún momento, así, una vez que busqué así como en YouTube, Benjamin, salió un video de una organización de Morena en la Ciudad de México, y resulta que quien estaba hablando de Benjamin era una amiga mía. Entonces fue como súper bizarro, hay emociones encontradas. No sé, qué chido verla, está hablando de Benjamin, está en una organización de Morena. No está diciendo cosas que yo no encuentro en el texto, ¿no? Y sobre la cuestión del posmodernismo y de la administración, sí creo que se entiende también lo de Baudrillard. Y es que la onda de hablar eso de posmodernismo es que así se nos está rebasando el vaso, y ya no, yo particularmente ya no entiendo absolutamente. En este momento de mi vida ya no entiendo a qué podemos llamar posmoderno y a qué no podemos llamar posmoderno. Y que además es una discusión que ha tenido con Citla, así como en los últimos años de nuestras discusiones, de nuestras vidas. Pero sí, o sea, a veces encuentro críticas que yo pensaba que no eran posmodernas dentro de los discursos posmodernos, y a veces encuentro críticas que yo no considero posmodernas, o que considero muy posmodernas y resulta que dicen que no son. Entonces, bueno, ya no entiendo muy bien, pero la cuestión de la política como la administración, creo que el ejemplo de Citla nos ilumina mucho también desde la lectura de Arendt, que, por cierto, era buena amiga de Benjamin. También ya me acordé que más iba a mencionar al respecto del sionismo. Sí, que no solamente los partidos leen a Benjamin, sino que también los sionistas. Y yo al principio, cuando leía a Scholem y decía constantemente que él formaba parte de los grupos sionistas, pues pegué el grito en el cielo, ¿no? Y dije, ¿qué? ¿Cómo? Pero bueno, después cuando sucede después de la Segunda Guerra Mundial, la movida institucionalizada precisamente en Israel, y que se propone como un Estado autónomo, y que, bueno, sabemos el desenlace ahora a través de la guerra con Palestina, hubo muchas discusiones y muchas fisuras dentro del sionismo. Entonces creo que si en algún momento ustedes encuentran esta palabra de sionismo en Scholem particularmente, no se espanten porque no es el sionismo, porque yo sí me espanté, no es el sionismo más pegado después de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Es otra forma de sionismo que no entiendo todavía. O sea, creo que la ruptura
o la diferencia es que este sionismo que conocemos ahora como tal es el que considera a las instituciones como la única forma de hacerse valer como Estado o como comunidad. Y claro, tiene todo el sentido que su ejército sea uno de los ejércitos más potentes, porque ¿cómo le das figura a un Estado-nación? Pues a partir de su ejército. Pero bueno, ya estaremos entrando en otros asuntos. También hablando de las políticas de la administración, creo que sería importante después hablar de las políticas de la representatividad y de esto que nos decía Citla de la polis como una persona sin predicado, como un ciudadano, nos decía Laura, porque parece que la única forma de hacer diversa a la política es presentarse con un predicado cada vez más estrecho y entonces así darle diversidad y darles voces distintas a los curules institucionales politizados, ¿no? Como la representatividad de paridad, como la representatividad de los pueblos indígenas o de la comunidad LGBTQ+, y que parece que esas son las verdaderas conquistas para darle voz diversa a la cuestión de la política, no de lo político. Y luego pues, nos damos cuenta de que donde la puerca tuerce el rabo es en el asunto de la identidad, ¿no? De que si tú tienes un predicado, bueno, yo soy la representante de las mujeres universitarias, no sé, menores de 40, o sea, que se va haciendo cada vez más estrecho el predicado y que entonces empezamos a jugar a una cultura de la representación que está muy, muy relacionada con la cultura de la administración, porque uno va ahí a ver qué parte del pastel le toca, es decir, a asegurarse que la administración del asunto esté buena, ¿no? Y se olvida de que la política, pues, sucede en otros lados. Y me parece que es una trampa en la que podemos caer muy bien como detractores, como detractoras de la realidad, ¿no? Y que nos parezca que está chido y que nos contenten con que tengamos puestos de representatividad dentro del juego estatalizado de la política, cuando creo que nada más así se cooptan las posibilidades de transformación, que es justo de lo que se queja Benjamin, ¿no? Así, chale, es que cuando ustedes pensaron en representantes dentro del Parlamento como socialdemócratas, en representantes obreros, rompieron el asunto, que era algo que ya decía Rosa Luxemburgo, ¿no? Y que por eso la mataron. O sea, ella ya había previsto que la forma de hacer política del Partido Socialdemócrata simplemente iba a dar más juego a la derecha. Y bueno, al final se dio cuenta no se dio cuenta, nos dimos cuenta de que tenía razón. Y de que su voz disonante era tan peligrosa que necesitó ser callada a través del asesinato, ¿no? Pero bueno. ¿Alguien más? Miren, me ha durado el internet, que bueno, ayer que hablé así a la compañía, pero me asegura que a las 11. Sí, es más, 10:30, 11, y yo así de, no, pues a ver cuánto alcanzo a dar, y miren, ya, van a ser las 12. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Milton? Sí, yo tenía un divague, pero pues era si nadie más tenía otra cosa. Bueno, supongo que sí. Creo que puedes compartirnos tu divague. Sí, era cuando hablábamos de estas figuras de la religión, de cómo estaban los nómadas y su perspectiva del paraíso, y estaban, pues, recordando esta figura del mago, más que nada, desde la perspectiva cristiana, de cómo el mago es el que transforma el mundo, puede hacer cosas fuera de lo cotidiano, pero es satánico, es fuera de la obra del Señor. A veces no, está la figura, por ejemplo, de Merlín, donde parece buena onda, parece chévere, le enseña a un niño sobre el mundo animal, pero lo chistoso es como el mago es el que está así como en este mundo extraño, lejos de la palabra del Señor, lejos del ordinario, es el único que puede alterar el mundo, que puede realmente transformarlo, mientras que todos los demás o cumplen el mandato divino para que no le pasen cosas malas, o esperan a ver qué ocurre en el mundo,
pero no pueden transformarlo. También con el juego quería meter la mitología. Según yo, en el Popol Vuh también hay un par de gemelos con H. Palanquet, que también son magos, y cuando desafían a los señores del Mictlán, del infierno, no, del Xibalba, pues hacen como trampa, y pueden porque son magos. Como que también la figura del tramposo, así como en la mitología griega, también que Odiseo hace trampa y logra cosas, como entonces parece que aquel que se sale de las reglas del, oye, eso no se puede, o Dios lo prohibió, o no deberíamos hacer esto, son aquellos que pueden alterar el mundo. Entonces quería meter solo divague religioso con esta figura, primero del mago, es el malo, es satánico, pero puede transformar el mundo. Entonces, como esta figura primero del miedo de cambiar cosas, con esta perspectiva de ya está todo bien. A lo mejor justo lo que da miedo o lo que tiene que ser satanizado es la transformación, ¿no? Como el descubrimiento de que la realidad no es unívoca ni homogénea, sino que siempre está transformándose, y por eso hay que hacer ocupar los lugares de peligro por las personas que proponen las transformaciones de las cosas. No lo sé, alguien poniéndome a divagar. Estaba Marina y luego Laura. Yo una vez escuché, bueno, daba talleres de filosofía para niños y estábamos hablando de la magia, no hablaron de la magia cuando queríamos que hablaran, y sesiones después las niñas estaban como platicando de eso y se estaban preguntando, ¿la magia es del dios o del diablo? ¿No? Ese era el punto. Y entonces una decía que era del diablo porque atentaba con lo que Dios había hecho, ¿no? O sea, Dios ya hizo todo perfecto y la magia lo cambia, entonces es del diablo. Y la otra le decía, no, Dios hizo todo, entonces Dios hizo la magia, y si la gente puede hacer magia es porque es buena. Lo dejo ahí solo porque ese debate ya se me hizo muy interesante, las dos visiones. Creo que tanto el debate de la magia como el divague de Milton están los dos relacionados con que parece que nos da mucho miedo pensar en la transformación del mundo, si es de Dios o del diablo. Lau. Ah, sí, pues de hecho se me había pasado que también quería comentar algo así. Nos decía un maestro, que se me escapa el nombre de ahí de filosofía, que precisamente el artista cambia, o sea, imagina mundos, imagina cosas que no son exactamente la realidad por una inconformidad que tiene con el mundo, ¿no? O sea, que la misma, como que algo le falta, entonces lo que hace es crear esto, ¿no? Escribe novelas o escribe ciencia ficción o hace películas, ¿no? De cosas que están basadas en la realidad a lo mejor, o a lo mejor están como que muy desfasadas de la actualidad, del presente del artista, pero él los mira, ¿no? Los vislumbra, también crea pinturas, crea cuadros de cosas que no todo el mundo puede ver, ¿no? O sea, y otro maestro Capello decía, o dice, de esta misticismo chamánico del artista, ¿no? Que es como, él contaba de lo que hacían en las cuevas prehistóricas, ¿no? Que con antorcha en mano, invocando a los espíritus de los animales que querían cazar, ¿no? Y bueno, esto es como que lo que nos imaginamos ahora que pasó, que realmente no lo sabemos, pero es como algo muy que todavía el artista siente, ¿no? Invoca en sus cuadros, en el caso de los artistas plásticos, invoca el alma de objetos y de sujetos para plasmarlos ahí, para dejarlos ahí. Es el arte que realmente resuena, ¿no? En el alma de los espectadores. Y es pues un acto así como cuasi mágico, chamánico, que trata de modificar la realidad desde este punto ¿no? Es como la dualidad del arte, está como que en medio de esas dos que estábamos comentando hace rato, de que si se crea en la mente nada más o en las acciones, bueno, el arte propone esta otra manera, este,
que pues deriva o influye en otros aspectos de la vida. Bueno, Muchas gracias. Sí, pues creo que es muy pertinente traer al arte a estas discusiones, porque como lo que habíamos hablado de la poiesis, ¿no? De la creación, otra que es justo la que se escapa de lo que presenta el mundo como real, y la necesidad de crear otros mundos, sí, desde, no sé, desde la representación de las cuevas, que sí, como dices, quién sabe qué pasó, o sea, tenemos una lectura que en todo caso dirá más de lo que creemos que es el arte ahora, de lo que en realidad sucedió en las cuevas. Pero sí, el artista, creo que también por eso a Benjamin le interesa tanto la cuestión del arte, ¿no? Para a través de ella explicar la transformación del mundo. Carlos. Respecto a lo que decían de la magia, lo que decían las dos niñas, uno por un lado de que la magia es del diablo porque cambia el mundo, y la otra que es de Dios porque Dios creó todo, ¿no? Y si no mal recuerdo, hay una discusión en torno creo que es San Agustín, ¿no? O no sé si sea Santo Tomás, no recuerdo quién, que habla precisamente sobre si Dios es todopoderoso, ¿por qué existe el mal en el mundo, no? Y lo decía, entonces, si no lo puede eliminar, no es todopoderoso. Y, y decía, y si sí lo puede eliminar, entonces Dios también es malo porque lo permite, ¿no? Entonces, yo creo que para hablar de magia, sí está como que complicado verlo desde un enfoque cristiano, ¿no? Porque hay ese conflicto maniqueísta entre lo que es lo bueno y lo malo, y que siempre están en oposición, ¿no? Pero yo creo que está muy relacionado y preferiría otra figura divina para poder explicar eso, que de hecho Germán Hesse la menciona, la figura de Abraxas, que es tanto así como Abraxas abarca tanto lo bueno como lo malo, y Dios en lo cristiano solamente abarca como que una parte de la totalidad y otra como que se le va de las manos, ¿no? Y pues bueno, solo quería comentar eso. Muchas gracias, Carlos. Y también en alguna parte del texto de Bolívar se habla precisamente de la concepción de Dios como una especie de desgarramiento. Es decir, que se supone que el mundo se crea a partir de Dios, pero a partir del lado negativo de Dios. Y que este desgarramiento entonces es lo que permitiría que exista algo fuera de él, pero que constantemente está regresando a Él, ¿no? Porque si todo fuera Dios y todo fuera bueno, pues entonces no tendría sentido como no tendría sentido el movimiento de la búsqueda divina, ¿no? Porque bueno, pues ya todo es Dios y todo es Dios, ¿por qué lo buscamos? Pero que esta explicación, que es justo judía, que no es cristiana, es la que Benjamin adopta, o por lo menos la que conoce sobre la creación, y que tal vez permita que pensemos más en la transformación que en un mundo completamente acabado, como ciertas lecturas de la religión cristiana. Bueno, ¿alguien más? Si no, entonces nos vemos el próximo martes 9 de marzo y estaremos hablando una parte de la clase del texto de Lowy y después ya le entramos a las tesis. Bueno, en el archivo de los materiales de clase están las tesis traducidas por Bolívar, y hay una introducción. Realmente la introducción es muy parecida, si no es que casi igual, a este texto de Mesianismo y Utopía, porque Bolívar se citaba constantemente. Entonces, si quieren leérsela otra vez, está chido, creo que hay un par de cosas. Si no, hay cosas que son como idénticas, hay párrafos idénticos y hay unos que son distintos. Pero si ya leyeron este texto, pues ya. Creo que no es necesario. Y denle una leída a las tesis. Y lo que vamos a ir haciendo es leer cada una aquí y exponerla y, bueno, discutirla.
Entonces ya ahora sí, para la próxima. Vamos a leer a Benjamin, porque hasta ahora hemos leído puros comentadores y comentadoras con Susan Sontag. Bueno, pues nos vemos entonces y qué bueno que duró el internet. Que tengan bonito día. Bye. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias.